Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. Yo soy la maestra Laura Ramos y el tema que veremos hoy es la ley de Ohm. George Simon Ohm fue un físico y profesor alemán conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Ohm estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia en un circuito determinado, formulando en 1827 lo que se conoce como la ley que lleva su nombre. Ohm observó que si aumenta la diferencia de potencial en un circuito, mayor será la intensidad de la corriente eléctrica. También comprobó que al incrementar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito como el que nosotros tenemos en esta imagen. Ohm es una expresión que solo es válida para los materiales conductores y esta ley relaciona la diferencia del potencial que existe entre las terminales de un conductor, la corriente eléctrica que circula por él y la resistencia eléctrica en un circuito determinado. Recordemos algunos conceptos que ya hemos estudiado. La corriente eléctrica es el flujo de partículas cargadas en forma ordenada y con una determinada dirección. Además estudiamos que el potencial eléctrico es el trabajo necesario para llevar una carga Q de un punto A un punto B y que matemáticamente se expresa por la fórmula V igual a W entre Q, donde V representa el potencial eléctrico, W es el trabajo realizado y Q es la carga transportada. Y las unidades para el potencial eléctrico en el sistema internacional son el volt. El parámetro es la intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de carga que atraviesa por la sección de un conductor eléctrico por unidad de tiempo y que matemáticamente se expresa por la ecuación o fórmula I igual a Q sobre T, donde I será la intensidad de la corriente eléctrica, Q es la carga y T es la unidad de tiempo. Y las unidades que se utilizarán en el sistema internacional son los amperes o amperio. El tercer parámetro es la resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de y que matemáticamente se expresa por la fórmula o ecuación R igual a V entre I, donde R es la resistencia, V es la diferencia de potencial e I la intensidad de ese campo eléctrico. Y la resistencia tendrá como unidad en el sistema internacional el ohm o los ohmios. De esta manera, la ley de Ohm puede expresarse con el siguiente enunciado. La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Y matemáticamente la podemos expresar con la intensidad será igual a la diferencia de potencial entre resistencia, es decir, I igual a V entre R, donde I es la intensidad de la corriente que circula por el conductor en amperes, V es la diferencia de potencial aplicado a los extremos del conductor en volts y R es la resistencia del conductor expresada en ohms. Existe una fórmula matemática para nosotros poder representar este triángulo de Ohm y al existir estos tres que se relacionan de la siguiente manera. Para el primer triángulo tenemos que la diferencia de potencial será igual al producto de la intensidad por la resistencia. Vamos aquí en su ecuación matemática. La intensidad, según su triángulo, será igual a la diferencia de potencial entre la resistencia, como está aquí su ecuación matemática. Y la resistencia será igual a la diferencia de potencial entre la intensidad, como tenemos aquí la expresión matemática. Así que nosotros podemos cuantificar a través de estas ecuaciones la intensidad, la resistencia y la diferencia de potencial en circuitos eléctricos determinados. Usar para validar valores estáticos de los componentes de un circuito
o niveles de corriente, así como suministros de voltaje y caídas de tensión eléctrica. Como hemos hecho en todos nuestros resultados de aprendizaje, en todos nuestros estudios, vamos a realizar una serie de ejercicios o problemas aplicando estas ecuaciones que estamos estudiando. Y tenemos aquí pues un ejemplo. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 50 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 120 volts. Lo que nosotros buscamos en este momento es la intensidad de la corriente. Así que los datos que tenemos es la resistencia de 100 ohms y la diferencia de potencial de 120 volts. Aplicaremos la fórmula de intensidad igual a diferencia de potencial entre resistencia y sustituimos los datos con los que contamos, de manera que la intensidad será igual a los 120 volts entre los 50 ohms y nos dará como resultado una intensidad de corriente eléctrica de 2.4 amperes para este circuito. Así que con este ejemplo y lo que hemos estudiado, podemos aplicar en la serie de ejercicios que estamos realizando. Y bueno, el siguiente es: un alambre conductor deja pasar 7 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. ¿Cuál será su resistencia? Y calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 15 ohms si por ella fluyen 6 amperes. Así que, bueno, es momento de que pongan a prueba sus conocimientos. Y bueno, yo soy la maestra Laura Ramos. Espero que este material y nos vemos hasta la próxima.